Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Patricia Fernández y en la clase de hoy vamos a abordar el tema de la mala praxis en el ejercicio profesional. Cuando hablamos de mala praxis, hablamos de una acción o de una omisión por parte de un profesional al prestar desacertadamente los servicios a los que está obligado en su relación profesional con su paciente, ocasionando como resultado un perjuicio al paciente o al paciente y a su tutor. En el caso de los microbiólogos, estarían produciendo un perjuicio al paciente y en el caso de los médicos veterinarios, al paciente en forma directa y a su tutor de manera indirecta. Puede pasar que el profesional no cumple con los servicios de una manera correcta, entonces causa un perjuicio o daño en la salud del paciente. En el caso de los médicos veterinarios, dañando indirectamente al tutor. Puede no cumplir con sus servicios porque la acción ha sido errónea o porque ha habido una omisión de alguna práctica por parte del profesional. Tenemos que tener claro que para ejercer la profesión debemos estar graduados. El que ejerce sin serlo y es denunciado por algún motivo, corre el riesgo de ser penado bajo el artículo 247 del Código Penal Nacional. Además, es importante saber que para ejercer debemos estar matriculados en los respectivos colegios o consejos profesionales. Situaciones irregulares del ejercicio profesional son, por ejemplo, el curanderismo, el charlatanerismo. El curanderismo es alguien sin títulos. El charlatanerismo es quien promete la curación de enfermedades, por ejemplo, con publicidad o con anuncios. También están entre estas situaciones irregulares el intrusismo. En este caso, una persona que no tiene título académico, que se requiere para ejercer la profesión, y tampoco tiene la habilitación legal o la colegiación. Este hecho, el intrusismo, se considera como doloso, ya que la persona tiene cabal conocimiento de sus actos. En el caso de el ejercicio ilegal, también se puede llevar a cabo esta acción ilegal a través de usurpación de títulos o préstamo de nombre, firma y sello. Decíamos antes que para ejercer como profesionales debemos estar graduados y matriculados. En el caso de los médicos veterinarios residentes en la provincia de Buenos Aires, se deben matricular en el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires o en el caso de donde ejerzan en otras provincias, en los colegios o consejos profesionales de aquellas provincias. En cuanto a los microbiólogos, se matricularán en el Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en veterinaria, el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires tiene como funciones el gobierno de la matrícula profesional, el control de el ejercicio profesional y dictar las normas éticas de la profesión a través de un código deontológico o código de ética. La deontología es la parte de la ética que trata sobre los códigos de comportamiento dentro de una profesión. O sea, la ética trata los deberes y principios que afectan a una profesión y rige el buen accionar profesional. A través de esto también el colegio tiene como otra función el régimen disciplinario a través del Tribunal de Disciplina. Es importante tener en cuenta que la relación médico-paciente se considera de naturaleza contractual, o sea, hay un contrato por el cual el médico brinda sus conocimientos científicos y su experiencia y como contraprestación recibe del paciente el pago de honorarios. Los profesionales, en este caso los médicos veterinarios o los microbiólogos, cumplen con la obligación cuando despliegan una actividad diligente, idónea para llegar a un resultado beneficioso para con el paciente o para con la actividad que estén llevando a cabo, pero sin prometer jamás una curación de la enfermedad
o una dolencia. O sea, la obligación, en este caso, del médico veterinario es de medios y no de resultados. El profesional debe siempre tener presente conductas éticas y responsables, un compromiso de confidencialidad, valores para una buena convivencia entre otros colegas y otras personas. También tener muy en cuenta en el caso de los médicos veterinarios que se ponen en una situación ante una alarma frente a situaciones de maltrato animal. También hay que tener conocimiento cabal de los documentos inherentes a la práctica médica, léase entre estos las historias clínicas, los consentimientos informados, y el reconocimiento de las faltas y la posible sanción ética y jurídica ante una situación de mala praxis profesional. Los 4 posibles escenarios de exigencia de responsabilidad derivada de la actuación profesional se corresponden con los ámbitos penal, civil, administrativo y disciplinario. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, puede, por ejemplo, ocurrir el hecho de ejercer sin haberse graduado, falsificar documentos, certificados, ejercer maltrato animal. En este caso estamos contrariando la ley 14.346 de protección al animal, que conllevan a penas privativas de libertad, a multas, a inhabilitación para el ejercicio profesional. También hay un posible escenario de exigencia de responsabilidad desde lo civil, en el caso de daños que conllevan a un resarcimiento económico a favor de las personas afectadas. Se suma también el daño moral relacionado con el área afectiva de la persona que fue afectada por el hecho. Desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, por ejemplo, podemos citar daños causados por empleados públicos en el ejercicio de sus cargos, falsificación de documentos oficiales, por ejemplo, para el transporte de animales sospechosos de alguna enfermedad de notificación obligatoria, entre otros ejemplos. Y en la responsabilidad disciplinaria tenemos en cuenta los tribunales de disciplina de los colegios o de los consejos. Solamente en este caso los tribunales de disciplina tienen la posibilidad de ejercer sobre los matriculados denunciados. Y las sanciones van desde un apercibimiento, una multa, una suspensión de la matrícula, hasta por 1 año o el retiro del título. El juzgamiento de una conducta reprochable en el caso de un profesional se hace a través de sanciones represivas dentro del fuero penal, de sanciones indemnizadoras o reparadoras dentro del fuero civil y sanciones disciplinarias desde el colegio profesional a través del Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina tiene la responsabilidad de la sustanciación y decisión de todas las cuestiones de índole disciplinaria que se refieren a los colegiados, en orden a la inobservancia de las normas de ética profesional y el quebrantamiento de los deberes y las prohibiciones señaladas en las reglamentaciones vigentes, de acuerdo al Código de Ética Profesional. El Tribunal de Disciplina está compuesto por un presidente, un secretario y 3 vocales. Las denuncias vienen de colegas, son originadas a partir de colegas o de terceros que resultaron damnificados, que consideren que ha habido un mal accionar que justifica hacer esa denuncia, en el caso del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de los 14 distritos de la provincia, en forma personal o vía mail. 7 días después de asentar este primer antecedente, el denunciante debe ratificar su denuncia de forma personal. Luego de la elevación de la denuncia a la comisión directiva del distrito correspondiente, esa denuncia es remitida a la sede central del colegio profesional, en este caso el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, en la sede central que funciona en La Plata, para que considere si se incurre o no en falta
en este caso, para ser enviado finalmente esta denuncia al Tribunal de Disciplina. El plazo de tiempo entre que se asienta una denuncia hasta que se emite su resolución va a depender de cuán complejo sea el caso. Ante una denuncia, el colega es notificado y tiene un periodo de 15 días hábiles para presentar un descargo por escrito, y luego será llamado a una audiencia aclaratoria frente al Tribunal de Disciplina. Este descargo por escrito lo puede hacer él mismo o verse auxiliado por un letrado. Dentro de la ley 9686 figura las llamadas sanciones disciplinarias que puede llegar a tener un profesional que es denunciado. Una es la advertencia individual o en presencia del consejo directivo. Esto es según la importancia de la falta. Otra alternativa es una multa cuyo monto no será inferior al 100% ni superior al 500% del valor establecido para la cuota anual de matrícula vigente durante el año de imposición de la sanción. O sea que de acuerdo a la gravedad del hecho, la multa irá desde un 100% de matrícula, o sea, un año completo de matrícula, hasta 5 años completos. Si el hecho o la denuncia está focalizada sobre un hecho de mayor gravedad, la sanción puede llegar a ser una suspensión de la matrícula desde un periodo de 6 meses hasta un máximo de un año. Y ya el extremo es la exclusión de matrícula y retiro de título. Para que el obrar del profesional le sea imputable y generador de responsabilidades, deben darse 3 supuestos. Primero, la existencia de culpa, en donde no hay intención de dañar. Sin embargo, cuando hay culpa, hay presencia de negligencia, de impericia o de imprudencia, que lleva a producir un daño. Por otro lado, la existencia de dolo, en donde hay una intención de cometer el acto en cuestión y causar sus consecuencias, o sea, previamente se representó mentalmente y se premeditó dicho acto. Y también que la conducta del profesional le signifique un daño al paciente. Y al mismo tiempo, en el caso de un profesional veterinario, no solo daño al paciente, sino también daño al tutor del paciente. En las situaciones de culpa, en donde no hay una premeditación, podemos tener situaciones de negligencia, de impericia, de imprudencia. Vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a la negligencia, hablamos de un incumplimiento en el deber de cuidado causando un daño o un riesgo. Hay un descuido, una omisión, una desidia, hay un defecto en el actuar. Vamos a mencionar algún ejemplo de negligencia en el área veterinaria. Podemos mencionar cuando se administra una medicación o una droga sin verificar si el paciente tiene alguna idiosincrasia alérgica, por ejemplo. O se administra una droga sin calcular el peso del animal. Si nosotros estamos administrando un anestésico sin hacer el cálculo del peso, podemos provocar una sobredosis y muerte. En otras situaciones también se puede producir negligencia cuando no se realiza la esterilización adecuada de un instrumental quirúrgico, con posterior infección grave postquirúrgica en el paciente. También hay negligencia si uno omite un diagnóstico que es evidente. El caso de un cachorro que se presenta con fiebre, con vómitos y con diarreas sanguinolentas. Bueno, se está haciendo una omisión del diagnóstico, se pasa por alto ese diagnóstico, no se le da importancia y esto retrasaría un buen tratamiento y aumentaría las posibilidades de muerte del animal. Otro ejemplo de negligencia es no llevar un registro adecuado de la historia clínica o dar el alta a un animal luego de una cirugía sin controlar los signos vitales. Esto pone en riesgo la vida del paciente. O no realizar estudios cardiológicos o de laboratorio prequirúrgicos. En el caso de un microbiólogo puede caer en un acto de negligencia cuando
no se siguen los protocolos de bioseguridad en un laboratorio nivel 2 o 3. O en el caso de manipular muestras sin usar una cabina de seguridad biológica, en donde se podría llegar a producir una contaminación cruzada o infección del personal. Otro ejemplo de negligencia sería etiquetar mal las muestras. Este error en el rotulado provocaría un diagnóstico incorrecto o confundir, por ejemplo, una cepa patógena con una no patógena. En otras situaciones, un microbiólogo en un acto de negligencia puede omitir el control de calidad en los cultivos. Entonces, esto resultaría en falsos negativos o en positivos en pruebas clínicas. También no reportar un hallazgo de un microorganismo de denuncia obligatoria, como puede ser una salmonela, una brucela, un micobacterium tuberculosis, y esto representaría un riesgo para la salud pública. Bueno, hay muchos ejemplos, podemos mencionar uno más. Por ejemplo, almacenar cepas o reactivos sin las condiciones de conservación adecuadas. Esto afectaría la validez de los análisis posteriores. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones en donde se puede dar negligencia profesional. Por otro lado, cuando hablamos de impericia, mencionamos una falta total o parcial de sabiduría, pericia, técnica, experiencia o habilidad en la ciencia o en la práctica. Entonces, actuamos sin saber cómo hacerlo correctamente. Un veterinario puede cometer impericia cuando se embarca en una cirugía, por ejemplo, de una torsión de estómago sin saber cómo llevarla a cabo. O interpretar mal una placa radiográfica con un diagnóstico erróneo, confundiendo, por ejemplo, una fractura con una luxación. O en las situaciones en donde se administra mal una droga que debe ser inoculada de manera intramuscular y se manda o se coloca de manera endovenosa, causando una reacción adversa, grave o hasta la muerte. O no saber reconocer un signo básico de una zoonosis, por ejemplo, una leptospirosis o rabia, y por tanto no tomar las medidas de aislamiento necesarias en estos casos. En el caso de un microbiólogo, ¿cuándo cometería impericia? Cuando cultiva bacterias en medios inadecuados, por desconocer qué medios son los correspondientes para cultivar ese tipo de gérmenes. O cuando interpreta mal una prueba de sensibilidad a antibióticos, por ejemplo, un antibiograma. Esto puede llevar a que se prescriba un antibiótico que no sea el correcto. O cuando se realizan técnicas moleculares, por ejemplo, sin una formación adecuada. La realización de una PCR en donde las muestras se contaminan o se dan resultados no confiables. En otras situaciones, no manejar correctamente un microscopio, con errores en la observación de lo que uno tiene ante los ojos. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Confundir la morfología bacteriana básica, como por ejemplo un bacilo de un coco, en un gram. Todas estas situaciones son ejemplos de impericia. Otra situación en donde hay culpa, no hay premeditación, pero hay producción de un daño, es la imprudencia. Se toma como imprudencia la realización de un acto desmesurado sin las adecuadas precauciones, lo cual conduce a ejecutar actos sin la diligencia debida, o sea, siendo considerados como delito. En la imprudencia se sabe cómo proceder, pero se toma una decisión riesgosa sin evaluar adecuadamente las consecuencias que esta decisión puedan causar. Dentro del área veterinaria podemos mencionar actos de imprudencia como aplicar un sedante y no tener personal de apoyo ni un monitor cardíaco disponible para evaluar el estado del animal. O realizar una eutanasia sin un consentimiento claro del tutor del animal. En una decisión apresurada, sin haber agotado todas las opciones terapéuticas o sin la debida autorización de manera legal.
en un consentimiento informado en donde el tutor dé clara decisión de la realización de la eutanasia sobre el paciente. Otro ejemplo de imprudencia en veterinaria es internar un animal con una enfermedad infecciosa junto a otros sin tener un aislamiento adecuado, a pesar de que el veterinario conozca los riesgos del contagio. Y otro ejemplo que podemos mencionar es saltar etapas de los procedimientos quirúrgicos sin haber llevado a cabo, por ejemplo, un correcto rasurado previo a la cirugía por el hecho de estar apurados. O, por ejemplo, no verificar un ayuno de un animal antes de la cirugía, por el hecho de estar apurados para realizar esa cirugía. En microbiología tenemos ejemplos como la manipulación de una muestra de alta peligrosidad sin colocarse un equipo de protección adecuado. Esto sería una imprudencia. Otro sería ingresar a una sala de cultivo con alimentos o con bebidas. Ahí estaríamos violando las normas de seguridad del laboratorio, exponiéndonos y contaminando las muestras. Otro ejemplo sería desechar cultivos contaminados en la basura común o transportar muestras clínicas sin una cadena de frío o sin las condiciones seguras de transporte. En otras situaciones también se toma como situaciones que entran dentro de la culpa el abandono del paciente. El abandono del paciente es una conducta negativa e irresponsable en donde no se lo atiende, no se concurre a un llamado, no asiste el veterinario al paciente en una urgencia. Este abandono del paciente es considerado un tipo de negligencia. Como habrán visto, hay grises entre estos conceptos, entre imprudencia, impericia, negligencia. Son conceptos que a veces hay ambos conceptos presentes y en otras situaciones no, pero todos deben ser tenidos en cuenta como situaciones de producción de daño sin sin el deseo de provocar ese daño, pero hay una situación de un daño culposo. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre lo que es una conducta culposa y lo que es una conducta dolosa. En las situaciones culposas, poniendo como ejemplo a una persona que conduce un automóvil a gran velocidad y atropella, si la conducta es culposa, el conductor no tenía intención de atropellar. Si la conducta es dolosa, existía una intencionalidad previa. El tema es que esta diferencia es subjetiva, de difícil valoración, para el caso de tomarla como materia de prueba en la práctica judicial. En muchas situaciones, por ejemplo, una persona puede haber bebido o puede estar en situación de tener en sangre psicotrópicos y no tener la claridad como para subirse a un auto a conducir. En esas situaciones puede ser que la persona no haya tenido la intencionalidad de atropellar, pero en esas condiciones él o ella era consciente de que si subía al vehículo a conducir era probable que atropellara o incluso perdiera la vida. Entonces esas situaciones son subjetivas, las diferencia el juez, en muchas situaciones la valoración es complicada y la materia de prueba puede ser en la práctica judicial complicada de ser tomada como válida. Vamos a definir lo que significa un daño. Un daño es toda lesión a un interés legítimo que puede afectar a una persona en sí mismo o comprometer su patrimonio. El daño produce un efecto multiplicador en relación con la cantidad de bienes lesionados. Los bienes son varios. Se puede lesionar físicamente a una persona, ya que aparecen lesiones. Puede haber daño patrimonial. En este caso, si ponemos el ejemplo, el daño patrimonial es el daño producido por el accidente sobre el vehículo. Un daño espiritual,
porque tanto espiritual como psíquico, ya que luego del accidente quedan un trauma, un estrés postraumático por un tiempo prolongado. También puede ser estético, ya que pueden quedar lesiones tipo cicatrices, fracturas. Lucro cesante. Se produce un cese en las funciones. Por ejemplo, la persona no puede caminar más. ¿Mm? Daño emergente. El daño emergente es un daño secundario como consecuencia del daño inicial. En este caso, damos el ejemplo de una persona accidentada que ya no puede caminar y se le imposibilita trabajar. Vamos a analizar cuáles son las prácticas consideradas un mal procedimiento veterinario. Vamos a dar algunos ejemplos. Ofrecer o realizar servicios médicos, quirúrgicos o clínicos sin estar capacitado para ello. Un poco esto ya lo revisamos cuando hablábamos de negligencia, de impericia. También podemos tener como ejemplo no realizar exámenes médicos completos, ejemplo, pruebas de laboratorio, placas radiográficas, siempre previo a una cirugía, cosa que hay que realizar para ver el estado de salud del animal, en qué condiciones está ese animal. También no explicar correctamente a los tutores sobre la salud de la mascota o las prácticas que se le van a realizar. Siempre no olvidar la tarea educativa que tiene el veterinario, de explicar siempre todos los detalles sobre la salud del animal en cuestión, la expectativa de recuperación, los riesgos de ciertos procedimientos, también explicar el diagnóstico y el pronóstico, o sea, qué se espera de la salud de ese paciente, y esto está siempre dentro del principio bioético de autonomía o de autonomía de segundo orden, en donde al no poder decidir el paciente, tiene que decidir su tutor acerca de todos los procedimientos que se le van a realizar. También otro ejemplo es no pedir una interconsulta con otro profesional en el caso de que la respuesta a un tratamiento sea deficiente o no se consigan los efectos que eran deseados. O realizar prácticas innecesarias que solo lucren con la salud del paciente, o prácticas en donde se les hacen o se le realizan a un animal geronte prácticas innecesarias que le traen sufrimiento y son solamente relacionadas con el lucro que el veterinario pueda llegar a sacar del tratamiento de ese paciente. Estas son todas prácticas que se consideran un mal procedimiento, que no hay que realizarlas. En el caso de los prequirúrgicos hay una situación en donde el profesional está eximido, que es en una urgencia. En una urgencia se puede no pedir prequirúrgico y abordar directamente la cirugía, porque bueno, la salud del animal está en juego y la vida del animal en ese caso en una urgencia está en juego. También vamos a dar ejemplos de prácticas que se consideran un mal procedimiento microbiológico. Por ejemplo, no seguir los protocolos adecuados para evitar la contaminación de muestras. Esto podría comprometer los resultados de los análisis. O no calibrar o mantener de manera adecuada los equipos de laboratorio. Esto puede llevar a resultados inexactos. No seguir los procedimientos adecuados para la recolección, el almacenamiento o el transporte de las muestras. Todo esto puede afectar la integridad de las muestras. O no registrar de manera adecuada los procedimientos, los resultados. Todo esto trae aparejado que se va a dificultar la trazabilidad y la revisión de los análisis que se hayan realizado. O no seguir las normas de bioseguridad. Todo esto podría poner en riesgo la salud tanto del personal como de la comunidad, la salud pública. Bueno, ahora vamos a hacer una mención acerca de la importancia de la historia clínica. La historia clínica es una relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos sobre el paciente, tanto anteriores como actuales, que va a servir de base para un juicio acabado de la enfermedad que el paciente tiene actualmente. Dentro de la historia clínica vamos a incluir todos los datos
relacionados con el paciente, los antecedentes, su estado de salud actual, los estudios realizados sobre el paciente, los diagnósticos, las terapias a seguir, la medicación que se le suministró, la evolución y los resultados logrados, los protocolos quirúrgicos, las cirugías, las internaciones. Los tutores de los pacientes, en el caso de los veterinarios, en el caso de pacientes veterinarios, tienen derecho al acceso a la historia clínica. En realidad, la historia clínica es de propiedad del paciente. En el caso de veterinaria, del tutor del paciente. Esta historia clínica es un medio de prueba esencial en un juicio. En el caso de un juicio por responsabilidad civil, penal o administrativa. En un juicio de mala praxis, la historia clínica es un medio de prueba importantísimo y forma parte, como decíamos más adelante, previamente, de las buenas prácticas profesionales. Entonces, en el caso de existir un juicio por mala praxis a un profesional, debe demostrarse entonces la culpa de ese profesional, la existencia de un daño y la relación de causalidad entre ambos. La acción de daños y perjuicios se dice que prescribe a los 10 años, corriendo el cómputo desde que el profesional ha intervenido o desde el momento en el que el paciente tiene conocimiento de que hubo un daño, ya que puede tratarse de un caso donde la manifestación de síntomas es tardía y no producirse inmediatamente a posteriori de la acción del profesional sobre el paciente. Bien, el profesional debe informar al tutor del paciente siempre sobre los riesgos por las consecuencias de la alternativa que se elija como tratamiento. Esto es lo que se denomina o entra dentro del concepto de consentimiento informado, en donde el tutor deja registrada su firma y su permiso para que el profesional realice una práctica determinada. Esto entra dentro del principio bioético de autonomía de segundo orden en veterinaria, que es, en este principio se delega en el tutor o tenedor responsable la responsabilidad sobre ese paciente, porque el paciente no tiene la capacidad de elección. En el caso de medicina, para la carrera de microbiología, es el paciente mismo, es el principio de autonomía de primer orden, el que decide sobre firmar ese consentimiento al profesional. Hay que recordar que la obligación del profesional es de medios y no de resultados. Siempre tenemos los medios, los resultados dependerán de varias circunstancias, ya que siempre existe un margen de inconvenientes o un peligro derivado de todo tratamiento. Tenemos que tener en cuenta el concepto de iatrogenia. La iatrogenia es un daño ocasionado por el profesional que, actuando con diligencia, o sea, está realizando una práctica de manera correcta, causa ese daño, pero de manera no intencional. Hay que pensar que en algunas ocasiones un tratamiento puede fracasar no por haber sido indicado de manera incorrecta, sino porque hay una idiosincrasia propia del paciente que reacciona de una manera incorrecta a un tratamiento y le causa un daño. Pero no es un daño ocasionado por el profesional por su mal accionar o de manera intencional. Bien, los deberes principales de los veterinarios son prestar los servicios profesionales siempre actuando con diligencia, o sea, siempre tener buenas prácticas profesionales. Otro punto muy importante es que ante la presencia de una enfermedad de notificación obligatoria, por el bien del animal y de la salud pública, hay que poner en conocimiento de las autoridades sanitarias competentes esta información. Otro punto importante es acerca de la eutanasia. Hay que restringirla a los casos debidamente justificados, como dice bien el Código de Ética Veterinario. En los casos en donde se justifique una eutanasia, como puede ser una situación de una enfermedad irreversible o donde el animal esté sufriendo de manera desmedida,
Siempre se hace firmar el consentimiento de eutanasia al tutor. No podemos hacer una eutanasia sin que el tutor haya firmado este consentimiento. Y para cerrar esta diapositiva, también pensar si nosotros vamos o tenemos en mente hacer una denuncia, solamente con la presencia de un daño no se puede hacer una denuncia. Siempre hay que recabar los medios de prueba suficientes para que esa denuncia tenga un resultado satisfactorio, ya que sin medios de prueba las causas se caen. Esta es la imagen de las planillas para realizar denuncias ante el Colegio Profesional Veterinario, ya sea por ejercicio ilegal, por castraciones irregulares, etc. Recordar siempre que las denuncias para un profesional o una persona que no se haya graduado no se hacen ante el colegio profesional, sino ante el fuero penal. Y para los matriculados, las denuncias caen en el Tribunal de Disciplina. Se completan las planillas con documentación de historia clínica, fotos, informe de necropsia si los hubo, facturas, la libreta sanitaria del animal. El veterinario se puede quedar con copias de los estudios, pero el tutor debe portar los originales siempre, es el dueño de los originales. En el caso de una persona que es denunciada, en donde se lo denuncia por no poseer el título, recordar que estas denuncias se realizan no ante el colegio, sino ante el fuero penal, por ejercicio ilegal. Las denuncias que se realizan ante el colegio son dirigidas a todos aquellos profesionales matriculados, solamente. El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires tiene un convenio con Swiss Medical acerca de un seguro por reclamos de terceros por mala praxis médica. O sea, es un seguro que se le ofrece a los profesionales con protección sobre fuero civil, con una cláusula de extensión al fuero penal. Esta póliza resguarda el patrimonio y responde reclamos, pero hay exclusiones cuando estos seguros de cobertura se caen. Si hubo situaciones de dolo, de maltrato animal, si hay falta de atención, si el veterinario actuaba profesionalmente estando intoxicado con estupefacientes, si transportó al animal en un vehículo sin cobertura de seguro, o si realizó cirugías o eutanasias sin el correspondiente consentimiento informado. Vamos cerrando esta clase teórica. Les agradezco la atención y les dejo esta frase del genial Leonardo para pensar y analizar. Gracias.